Bienvenidos al canal de Clínica Quirúrgica 2022A. Mi nombre es Yeritza Guzmán, soy estudiante de quinto semestre de la licenciatura de Médico Cirujano y Partero en el Centro Universitario de la Costa y como pueden ver en el título del video, el tema que estaremos abordando hoy es el de enfermedades intestinales inflamatorias. Principalmente estaremos viendo lo que es la colitis ulcerosa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn. Si bien la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn comparten muchas similitudes anatomopatológicas y clínicas, en el 85% de los casos va a ser posible diferenciar estos trastornos. Es por esto que a continuación les daré una breve introducción de cada una de estas para ya después hablar un poquito más a fondo de cada una. Vamos a empezar con lo que es la colitis ulcerosa. Este es un proceso mucoso en el cual se infiltran con células inflamatorias la mucosa y la submucosa del colon. La mucosa puede ser atrófica y con frecuencia vamos a encontrar abscesos en las criptas. La endoscopía nos va a mostrar una mucosa friable y puede incluir múltiples pseudopólipos inflamatorios. La colitis ulcerosa puede afectar el recto, que aquí es cuando se le conoce como proctitis. Cuando afecta recto y colon sigmoide, se le conoce como proctosigmoiditis. Cuando afecta recto y colon izquierdo, se le conoce como colitis del lado izquierdo. Y cuando afecta el recto y la totalidad del colon, se le conoce como pancolitis. La colitis ulcerosa no abarca el intestino delgado, pero el ilion terminal suele mostrar alteraciones inflamatorias, que a esto se le conoce como ileitis por reflujo retrógrado. Una característica fundamental de la colitis ulcerosa va a ser la afectación continua del recto y del colon. La falta de esta afectación del recto o las lesiones diseminadas, pues más bien nos sugerirían el diagnóstico de la enfermedad de Crohn, como ya estaremos viendo más adelante. Los síntomas se van a relacionar con el grado de inflamación de la mucosa y la extensión de la colitis. De manera característica, los pacientes se van a quejar de diarrea sanguinolenta y dolor abdominal tipo cólico. En caso de proctitis, esta puede llegar a causar tenesmo. El dolor intenso del abdomen y la fiebre también nos pueden despertar la preocupación de una colitis fulminante o un megacolon tóxico. Los datos físicos son inespecíficos y varían de hipersensibilidad y distensión abdominales mínimas hasta una peritonitis franca. Y si no hay urgencia, el diagnóstico suele establecerse mediante lo que es una colonoscopía o una biopsia de la mucosa. Ahora, respecto a la enfermedad de Crohn, pues a diferencia de la colitis ulcerosa, este es un proceso inflamatorio transmural que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo de la boca al ano. Los hallazgos anatomopatológicos característicos son ulceraciones de la mucosa, un infiltrado de células inflamatorias y granulomas no caseificantes. Al final, la inflamación crónica puede dar por resultado a lo que es una fibrosis, estenosis y fístulas en el colon o en el intestino delgado. El aspecto endoscópico de lo que es la colitis de Crohn se va a caracterizar por úlceras serpiginosas profundas y un aspecto en guijarros. Los síntomas de la enfermedad de Crohn van a depender de la gravedad de la inflamación, de la fibrosis o de ambas cosas y también de la localización de la inflamación en el tubo digestivo. La inflamación aguda puede causar lo que es diarrea, dolor abdominal tipo cólico y fiebre. La estenosis induce a menudo síntomas de obstrucción. Es por esto que va a ser común una disminución del peso y una pérdida de proteínas. La enfermedad de Crohn perianal puede presentarse con lo que es dolor, tumefacción y drenaje de fístulas o abscesos. Los datos físicos de igual manera se van a relacionar también con el sitio y la gravedad de la enfermedad. Ahora vamos a tener a los principios del tratamiento no quirúrgico. El tratamiento médico de las enfermedades inflamatorias del intestino
se va a dirigir pues principalmente a disminuir la inflamación y aliviar los síntomas. Y muchos de los fármacos que se utilizan van a ser los mismos tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn, que entre los cuales vamos a encontrar los salicilatos, antibióticos, corticosteroides, fármacos inmunodepresores y compuestos biológicos. En general, las exacerbaciones leves a moderadas pueden tratarse en forma ambulatoria, pero si ya los signos y síntomas son más graves, pues se puede requerir de una hospitalización. También se dice aquí que la nutrición es muy importante debido a que muchos pacientes refieren que al dejar de consumir ciertos alimentos, pues mejoran en gran manera sus síntomas. También muchas veces los individuos con una enfermedad intestinal inflamatoria se pueden encontrar desnutridos. El dolor abdominal y los síntomas de obstrucción pueden disminuir la alimentación. También en este caso la diarrea puede causar una pérdida considerable de proteínas y la inflamación constante también nos produce un estado fisiológico catabólico. Debe considerarse la nutrición parenteral al comienzo del curso del tratamiento de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa, y ya cuando se planifica una intervención quirúrgica, va a ser necesario considerar el estado nutricional del paciente y valorar parámetros nutricionales como la albúmina, prealbúmina y transferrinas séricas. Ahora sí vamos a hablar un poquito más de lo que es la colitis ulcerosa. Como ya les había mencionado, este es un proceso mucoso en el cual se infiltran células inflamatorias a la mucosa y submucosa del colon. La colitis ulcerosa es una enfermedad dinámica que se va a caracterizar por remisiones y exacerbaciones. El cuadro clínico varía desde una fase inactiva o latente en la enfermedad activa de grado bajo hasta lo que es una afectación fulminante. La colitis ulcerosa puede iniciarse en forma gradual, que aquí vamos a encontrar heces poco sanguinolentas, o puede ser de inicio súbito, ya con diarrea y hemorragias graves, tenesmo, dolor en el abdomen y fiebre. Como ya había mencionado, la gravedad de los síntomas depende del grado y la extensión de la inflamación. Como los datos físicos suelen ser un poco inespecíficos, el diagnóstico de la colitis ulcerosa se puede establecer mediante lo que es la endoscopía. Y como en este caso el recto siempre se encuentra afectado, también puede ser adecuada una proctoscopía para diagnosticarla. La primera manifestación es el edema de la mucosa, que va a originar una pérdida del patrón vascular normal. En la enfermedad ya más avanzada, los hallazgos característicos van a incluir una friabilidad y ulceración de la mucosa. También podemos llegar a encontrar lo que es pus y moco. Aquí, si bien la biopsia de la mucosa puede ser diagnóstica en la fase crónica de la colitis ulcerosa, con frecuencia en lo que es la etapa aguda, solo va a revelar una inflamación inespecífica. En la colitis ulcerosa de larga duración, el colon va a estar acortado y va a carecer ya de sus formaciones australes, que a esto se le conoce como colon en tubo de plomo. Y puesto que la colitis ulcerosa solo se inflama la mucosa, es muy raro que encontremos una estenosis. Para el tratamiento quirúrgico vamos a tener una operación urgente o también una intervención quirúrgica programada. En los casos de que sea operación urgente, pues es para individuos con hemorragia masiva que está poniendo en peligro la vida, cuando hay megacolon tóxico o colitis fulminante que no está respondiendo con rapidez al tratamiento médico. En un paciente con colitis fulminante o megacolon tóxico, se va a recomendar lo que es la colectomía abdominal con ileostomía terminal, en lugar de una protocolectomía total. Si bien el recto siempre se va a encontrar afectado, la mayoría de los pacientes va a mejorar de manera drástica después de la colectomía abdominal y esta operación evita la difícil y prolongada disección pélvica en un paciente grave. En casos excepcionales se va a necesitar una ileostomía de asa con colostomía para la descompresión si el paciente pues, se está encontrando demasiado inestable para tolerar lo que es la colectomía. La cirugía definitiva puede realizarse después, una vez que el individuo ya se encuentre recuperado. Por lo general,
van a estar contraindicadas las técnicas complejas, como una reconstrucción anal con bolsa ileal en una situación de urgencia. Sin embargo, pues la hemorragia masiva, incluso la rectal, a veces va a meritar una proctectomía y una creación de una ileostomía permanente o anastomosis de la bolsa ileal ano. Después tenemos, como ya les había mencionado, la intervención quirúrgica programada. Aquí la resección programada para la colitis ulcerosa casi siempre se realiza en la inflamación resistente al tratamiento y cuando hay riesgo de una neoplasia maligna. Debido al riesgo de la inflamación continua, el riesgo de neoplasia maligna y la disponibilidad de la protocolectomía restauradora, la mayoría de los cirujanos va a recomendar operaciones que incluyen la resección del recto. La protocolectomía total con ileostomía terminal ha sido el estándar de referencia para el tratamiento de pacientes con colitis ulcerosa crónica. En esta operación se va a extirpar la totalidad del intestino afectado y se evitan las alteraciones funcionales relacionadas con la reconstrucción anal con bolsa ileal. La colectomía abdominal con anastomosis ileorrectal puede ser adecuada para un paciente con colitis indeterminada y así se estaría conservando lo que es el recto. Vamos a continuar ahora sí con la enfermedad de Crohn. Igual, como ya les había mencionado, es un proceso inflamatorio transmural que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Al igual que en la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn se caracteriza por exacerbaciones y remisiones. El diagnóstico puede establecerse por colonoscopía, esófago-gastroduodenoscopía, estudio del intestino delgado con bario o enema con bario, según la parte del intestino afectada. La presencia de lesiones intercaladas va a ser esencial para distinguir la colitis de Crohn de la colitis ulcerosa, y casi 40% de los pacientes va a conservar el recto sano a diferencia de la colitis ulcerosa. Los sitios más comunes de afectación en la enfermedad de Crohn son el ilion terminal y el ciego, que esta se le conoce como enfermedad de Crohn ileocólica, seguidos por el intestino delgado y luego colon y recto. La enfermedad de Crohn perianal y del conducto anal se manifiesta por lo que es fístulas y abscesos anales complejos, así también como úlceras anales. Vamos a continuar con las indicaciones quirúrgicas. Como la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, el razonamiento terapéutico va a ser en esencia diferente respecto al de la colitis ulcerosa. En la enfermedad de Crohn es imposible extirpar todo el intestino en riesgo, por lo tanto el tratamiento quirúrgico se va a reservar para complicaciones de la enfermedad. La enfermedad de Crohn puede presentarse como un proceso inflamatorio agudo o un proceso fibroso crónico. Durante la fase inflamatoria aguda, los pacientes suelen presentar inflamación intestinal complicada por fístulas, abscesos intraabdominales o ambas cosas. Aquí debe instituirse el tratamiento médico máximo, incluidos los antiinflamatorios, reposo intestinal y antibióticos. Si el sujeto está desnutrido, pues se puede pensar en lo que es la nutrición parenteral. En el caso de la fibrosis crónica, esta puede causar estenosis en cualquier parte del tubo digestivo. Como el proceso fibrótico va a ser gradual, es raro que encontremos una perforación libre proximal a la estenosis obstructiva. Las estenosis crónicas casi nunca van a mejorar con el tratamiento médico, y para decidir el momento óptimo de la operación es necesario considerar las condiciones médicas subyacentes y el estado nutricional del paciente. La estenosis puede llegar a tratarse con lo que es la resección o plastía. Asimismo, en estos padecimientos se utiliza ahora cada vez más lo que es la laparoscopía, y muchos sujetos con enfermedad de Crohn van a precisar múltiples operaciones, por lo que es necesario que la longitud del intestino que se extirpe sea la mínima posible. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la protocolectomía con reservorio en J.
Esta es la extracción del intestino grueso y el recto al tiempo que se deja el extremo inferior del intestino delgado. La técnica original ha sufrido severas modificaciones y existen distintas opciones en la realización del reservorio. El reservorio es una bolsa creada quirúrgicamente con el ilion a fin de que las heces puedan almacenarse en ella por algún periodo de tiempo. Van a existir distintos tipos de reservorio, entre los cuales podemos encontrar el S, W, K, H y J, que es en el cual nos estaremos centrando principalmente. En cuanto a la técnica quirúrgica, existen algunos puntos de discusión acerca del tipo de reservorio, la necesidad de protección, el abordaje convencional o laparoscópico, la necesidad de mucosectomía, la anastomosis ilioanal manual o mecánica, la disección rectal por técnicas mínimamente invasivas. Sin embargo, pues un punto que no tiene discusión es la relación entre la experiencia y los resultados por el cual esta cirugía debe realizarse en centros de alto volumen que realicen al menos 10 protocolectomías al año con reservorios ileales. La protocolectomía restauradora con anastomosis anal bolsa ileal es el tratamiento quirúrgico estándar de oro para la colitis ulcerosa crónica inespecífica, como ya les había comentado anteriormente. La bolsa en J es la bolsa pélvica más comúnmente construida debido a que se puede conectar con grapas en lugar de coser la mano y las complicaciones a largo plazo de las extremidades eferentes van a ser menos frecuentes en comparación con una bolsa en S. Además, la bolsa en J va a requerir pues, de un intestino más corto, es más eficiente y más fácil de crear. Para la realización de una protocolectomía con reservorio en J, habitualmente se requieren de 2 tiempos quirúrgicos. El primero, se va a realizar la colectomía con preservación del manguito muscular rectal, así como la realización del reservorio y anastomosis con la bolsa y el ano. Una ileostomía protectora complementa el primer tiempo quirúrgico. Después, el cierre de la ileostomía es planeada por varios meses. Después, entre unas 8 a 12 semanas, cuando la anastomosis ya ha cerrado completamente. La duración de la cirugía varía entre pacientes y es determinada más que nada por qué tan complicada es la cirugía. Generalmente va a tener una duración de entre 2 a 3 horas y se compone de los siguientes pasos. Primero tenemos que a través de una incisión que va desde 2 pulgadas por arriba del ombligo hasta justo por encima del hueso púbico, se remueven el intestino grueso por completo y el recto superior. En este momento se va a explorar por completo la cavidad abdominal. En segundo lugar, pues a través del ano se remueve el revestimiento del recto junto con una porción del mismo, dejando intacto el ano por completo y una bocamanga rectal de 5 a 7 centímetros. Esto preserva los nervios, músculos y esfínteres necesarios para el control voluntario de las evacuaciones. En tercer lugar, se construye un reservorio a partir de la porción terminal del intestino delgado. Este será pues una bolsa en J. La terminación del reservorio se lleva a través de la bocamanga rectal y se sutura al ano. Y en cuarto, para permitir que todas las líneas de suturas en la bolsa y el ano se cicatricen adecuadamente, se construirá una ileostomía temporal. Esta va a ser una ileostomía en asa o dividida. Para la creación de la bolsa ileal en J, este procedimiento es complejo y va a requerir de cierta destreza técnica, por lo que las complicaciones pueden llegar a ser frecuentes. Para sustituir el recto se crea un reservorio con hilio distal. Se va a utilizar una engrapadora cortante lineal que va a unir las 2 asas del intestino con grapas. La engrapadora, además de unir las 2 asas del intestino, al mismo tiempo va a dividir la pared intermedia y el diámetro de la bolsa creada mide el doble del diámetro original del ilion. Aquí se van a parear las 2 ramas ileales de 12 a 15 centímetros cada una. Se va a confeccionar una anastomosis laterolateral manual en un plano con sutura reabsorbido
o con 2 disparos de sutura mecánica de 75, 80, 90 o 100 milímetros. Los disparos se van a colocar a través de un orificio labrado en el codo de la J. El primero se realiza apenas entrando en las asas y el segundo se efectúa sobre la zona distal del tabique que queda entre ambas asas. Antes de efectuar los disparos de sutura lineal, debemos cerciorarnos de que el mesenterio no quede involucrado al cerrarlas, mediante una maniobra digital que separa el mesenterio y la pared de los segmentos a anastomosar. Ahora vamos a hablar de las indicaciones para una bolsa ilioanal. Como ya habíamos visto anteriormente, la protocolectomía restauradora con anastomosis anal bolsa ilial es el tratamiento quirúrgico estándar de oro para la colitis ulcerosa crónica inespecífica. De igual manera va a estar indicado para la poliposis adenomatosa familiar. En ambas enfermedades solo se ve afectado el revestimiento interno o la mucosa del intestino debido a que no se afectan las capas subyacentes, incluyendo los músculos, el músculo rectal, el esfínter y los nervios del ano, que se pueden preservar. Esto le va a permitir al paciente mantener el control sobre sus evacuaciones. Dentro de las contraindicaciones que podemos encontrar para llevar a cabo este procedimiento, pues tenemos la enfermedad de Crohn, ya que esta tiene un riesgo alto de enfermedad recurrente y no se debe utilizar el intestino delgado para construir el reservorio. La edad también es otra contraindicación debido a que los resultados óptimos de esta cirugía se han encontrado en un grupo de edad de entre 20 y 30 años. También encontramos a la incontinencia fecal, ya que los individuos que tienen serios problemas con el control rectal no van a ser candidatos para este procedimiento. Y por último, la obesidad, debido a que en personas pues, con sobrepeso es más difícil, ya que tienen una pared abdominal más gruesa. Y por último, pues también vamos a tener complicaciones, como ya se los había mencionado, es un procedimiento quirúrgico complejo. Aquí en este cuadro vienen algunas de las complicaciones que se suelen encontrar. Tenemos primero a los trastornos quirúrgicos y mecánicos, entre los cuales se encuentra el absceso y la sepsis pélvica, una bolsa del seno presacro, fístula de bolsa, estenosis anastomótica, síndrome de extremidad aferente y eferente, prolapso de bolsa y bolsa retorcida y una trombosis de la vena porta. Después tenemos los trastornos inflamatorios e infecciosos, entre los cuales encontramos la inflamación de la bolsa, inflamación del remanente rectal, enfermedad de Crohn de la bolsa, sobrecrecimiento bacteriano proximal del intestino delgado o un pólipo inflamatorio. Y por último se van a encontrar los trastornos funcionales, dentro del cual tenemos el síndrome de la bolsa irritable, la contracción paradójica, inercia de la bolsa gastrointestinal y una infertilidad y disfunción sexual. Y pues esto sería todo de mi parte. Aquí les dejo mis referencias. Muchas gracias por su atención.